Buenos días. Bueno, vamos a seguir viendo el tema de Word y ahora el último tema que vamos a ver es tablas. Tablas en Word. Word tiene una herramienta que nos permite hacer tablas. Vendría a ser algo parecido a lo que es la planilla de Excel, o sea, nos va a dibujar como un rectángulo dividido en filas y columnas y la intersección de cada fila y cada columna la denominamos celdas y ahí en las celdas vamos a poder poner eh, información. Sirve mucho para hacer cuadros en general. Bueno, comencemos. ¿Qué es una tabla? Una tabla está formada por filas, que son las horizontales, y columnas, que son las verticales, y la intersección de una fila y una columna se denomina celda. Ahí en la celda vamos a poder poner información. Les voy a mostrar un ejemplo acá en la siguiente diapositiva antes de ver los objetivos. Fíjense en la parte inferior de la diapositiva que tienen una tabla. Ven que es un recuadro con filas y columnas, donde en el primer renglón tenemos los títulos de la información que va a tener la columna. Por ejemplo, apellido, van a estar todos los apellidos que queremos poner: Bertín, Casero, Ferrer, García. Los nombres: María Inés, Juan, etc. La dirección, la localidad y el teléfono. Es nada más que sirve para organizar mejor la información. Bueno, en este video y en los que siguen vamos a ver cómo se usa, cómo se hace primero esa tabla y cómo se completa esa tabla y qué adornos le podemos hacer. Volvemos a la diapositiva anterior y vemos los objetivos de una tabla. El principal objetivo es organizar la información en filas y en columnas. Nosotros, si esta información la pusiéramos directamente en Word, tendríamos que dejar un espacio entre Bertín y María Inés, entre María Inés y Melo, la dirección, etc. Acá automáticamente pasamos de celda en celda con las flechas o con el tab. Ya vamos a ver cómo nos vamos modificando de ubicación del cursor. Entonces, el principal objetivo es organizar la información en filas y columnas. Puede ser una agenda telefónica, como eso que vimos, un cuadro de ventas, una factura, por ejemplo, la típica factura que ustedes ven cuando compran algo. Es una tabla. La primera columna generalmente es la cantidad de artículos, la segunda es la descripción, que es un poco más ancha, luego el precio unitario y por último el precio de ese artículo, el precio total de ese artículo, o sea, la multiplicación de la cantidad que compraron por el precio unitario. Y después al final tienen un total. Pero una factura tradicional no deja de ser una tabla. No se hace con tablas, pero para darles un ejemplo. Bueno, otro objetivo son ordenar, por ejemplo, una lista de nombres. Yo después puedo ordenarlo. Realizar operaciones con los elementos de una lista, por ejemplo, sumarlos. Word permite sumar si yo tengo todos números. No lo vamos a ver porque en realidad ustedes el año que viene van a ver Excel y en realidad Excel es el software especial para trabajar con operaciones matemáticas. Pero en Word se puede. Y otro objetivo es mejorar el diseño de los documentos en su aspecto, ya que se puede insertar texto o imágenes en sus casillas, en sus celdas. Bueno, la siguiente diapositiva es la que les mostré. A su vez, una cosa que van a ver después es que yo dentro de cada columna voy a poder alinear a izquierda, derecha, centrado. Fíjense, por ejemplo, que en esta tabla el apellido, el nombre, la dirección y la localidad
son todo texto, con lo cual es bastante lógico que esté alineado a izquierda. El teléfono, en realidad los teléfonos siempre los vamos a tomar como texto, por eso está alineado a izquierda. Pero ahí podría ser un número, o sea, un número operable matemáticamente. Entonces, lo que se usa normalmente a los números, alinearlos a derecha porque es más fácil operar con ellos si están alineados a derecha. Pero el teléfono, como nadie va a sumar teléfonos, nadie va a sumar números de teléfono, no tiene ningún sentido, pueden estar alineados a izquierda. Eso ya después lo vamos a ver. Bien, existen tres formas en Word, olvídense del 2007, para crear una tabla. Una es seleccionar las filas y columnas de una cuadrícula, que ya vamos a ver cómo es, definir la cantidad de filas y columnas a través de un número, y otra, que es la menos usada, dibujar con el mouse. Las tres formas son a través de la pestaña Insertar, y dentro del menú Insertar ven que está el icono tabla. Acá, esta es una parte de Word, ¿sí? Bueno, hay una pestaña que se denomina Insertar y tiene un icono que se llama tabla. Esto es lo que les dice que hace tabla, pero si presionamos ahí en la flechita van a ver, ahora después se los voy a mostrar, que aparece un submenú donde da las distintas posibilidades de dibujar una tabla. Entonces vamos a ver las tres formas de dibujar una tabla. Por supuesto, ustedes después eligen la que quieran. Normalmente yo les voy a decir qué es lo que se usa, pero es a gusto del consumidor. Cada uno usa la que quiere. Bueno, la primera de todas es seleccionar las filas y las columnas de una cuadrícula. Cuando presiono el icono tabla, me aparece esa cuadrícula. Entonces, yo con el mouse señalo la cantidad de filas y columnas deseadas y automáticamente me va a dibujar la tabla. Fíjense que acá está esto que está en naranja, dice 5 filas y 4 columnas. Acá se ven 4 filas porque la quinta la tapa este cartel, pero evidentemente por el ancho de la hoja y de la tabla hay 5 columnas y hay 4 filas. Les voy a mostrar esto en Word. Vamos a Word. Bien, este fue un ejemplo, digamos, para que lo vean en vivo, de una tabla ya dibujada. Y ahora les voy a mostrar lentamente cómo se dibuja una tabla. Voy a la opción Insertar. Como esta versión de Word es diferente, el menú me aparece diferente, pero las opciones son las mismas. Fíjense que cuando yo presiono, cuando mantengo, mejor dicho, el cursor en el icono tabla, me aparece que es la tabla, que me dice agregar una tabla. Una tabla es una forma perfecta de organizar información. Y cuando presiono acá donde está la flecha, me aparece como submenú. Si yo empiezo a deslizar el cursor, fíjense que ahí me aparece una tabla de 1 por 1. Si lo corro para la derecha, me va a aparecer una tabla de 3 por 1. Lo tiro para abajo y me dibuja, o me va a dibujar, que ya ustedes ven en la hoja de Word ya lo dibuja, una tabla de 4 filas y 3 columnas. Entonces, si cliqueo acá, voy a cliquear, desaparece el menú y automáticamente me apareció la tabla de 4 filas y 3 columnas. Entonces, esta es una forma de dibujar una tabla, ¿sí? Vuelvo a hacer otro ejemplo. Me voy abajo para no insertar una tabla dentro de una tabla. Dejo un espacio y vamos a hacer otra tabla de distinta
cantidad de filas y columnas. Voy a insertar, tabla, presiono acá y voy a hacer una más larga, con más columnas, pero de 2 filas. Fíjense que dice arriba 6 por 2. Fíjense en la tabla, en la hoja de Word, que es una tabla de 6 por 2. Cliqueo y automáticamente me dibujo una tabla de 6 por 2. A este dibujito por el momento no le den importancia. El cursor siempre me queda en la fila primera, columna primera, para yo poner información. Por ejemplo, acá puedo poner mi nombre y si me quiero mover a la fila, a la columna del siguiente, o posiciono el cursor y cliqueo, inserto mi nombre y si quiero pasar más automáticamente a la celda siguiente, con el tab, el tabulador, paso a la celda siguiente. Siempre con el tab, ahora voy a apretar reiteradas veces tab. Fíjense que voy cambiando de celda. Acá estoy en la última fila, en la última columna, perdón. Presiono tab y me fue a la columna, a la fila de abajo. ¿Sí? Con tab me voy cambiando de fila en fila. Si yo quiero retroceder, o sea, en este caso volver a la cuarta columna, presionando simultáneamente la tecla mayúscula Shift y Tab, vuelvo a la de abajo. Vuelvo a la celda anterior. ¿Sí? Y si quiero irme de la tabla, con el cursor, con el mouse, cliqueo fuera de la tabla y me voy fuera de la tabla. ¿Sí? Bueno, volvamos a la presentación. Entonces, esta es una forma de dibujar tablas. ¿Sí? Tabla, insertar, pinto la cantidad de filas y columnas y la inserto. Cuando yo quiero, cuando se usa, cuando yo más o menos quiero una tabla chica, supónganse de 3 columnas por 8 filas, porque lo que voy a poner no es mucha información, generalmente, o por lo menos yo, uso esta forma. ¿Por qué? Porque si yo quisiera una tabla de 38 filas, acá no me permite, ¿sí? Las puedo dibujar y lo que me permite y después irlas insertando. Pero hay otra forma que directamente le digo la cantidad de filas que quiero, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, cuando ustedes tienen que hacer una tabla chica de pocas columnas por pocas filas, la más fácil, o por lo menos para mí, es esta. ¿Sí? Bueno, vamos a... Creo que no tiene mucho problema, es algo fácil. Seguimos con la presentación. La otra forma de dibujar una tabla es definir la cantidad de filas y columnas a través de un número. Entonces, voy por la misma opción, pero elijo la opción insertar tabla. Ahora se lo voy a mostrar. Y se visualiza un cuadro donde me debo poner la cantidad de columnas y filas. Es este cuadro. Este cuadro de diálogo que me aparece acá. Acá pongo la cantidad de columnas y filas. Doy a aceptar y me dibuja la tabla. Esta es la tercera forma que la vamos a ver ahora después. Les muestro en Word. Dejo espacio para que no se confundan las tablas y voy a dibujar una tabla con la segunda forma. O sea, yo, operador, le defino la cantidad de filas y columnas. Voy a insertar tabla, a insertar tabla. Esta era la forma que veíamos antes. Me vengo acá y elijo la opción insertar tabla. Cliqueo y me aparece este cuadro de diálogo que me pregunta la cantidad de filas o columnas. Puedo directamente poner la cantidad de columnas, vamos a poner 4,
y con Tab me voy al siguiente campo, le pongo 25 para que vean bien la diferencia. Doy a aceptar y me genera una tabla de 4 columnas y 25 filas. Entonces, vuelvo a repetir. Dejo un espacio. Fíjense que a propósito estoy haciéndolo acá al final de la hoja. Voy a dibujar una tabla larga con muchas filas para ver qué pasa si la tabla no entra. Entonces voy a dibujar una tabla de 30 filas, por ejemplo. Insertar, tabla, insertar tabla, 3 columnas y 30 filas. Le doy a aceptar y me genera las filas que entran en la misma hoja, las otras las pone abajo. Como hay una separación de hoja, divide la tabla en dos. Si yo acá pongo información, fíjense que automáticamente va bajando la tabla abajo, a la hoja siguiente. ¿Sí? Entonces, repasando, una forma de insertar tabla es acá dibujar la cantidad de filas y columnas que queremos. Eso cuando van a ser pocas filas y pocas columnas. Si no, pueden venir acá, les aparece el cuadro de diálogo y acá le dicen la cantidad de filas y columnas. Así de fácil. Después dan a aceptar y listo. Yo ahora voy a presionar cancelar para que no me genere una tabla. Estas dos son las formas más fáciles de dibujar una tabla, ¿sí? Y las que yo les recomiendo que usen. La tercera forma es como un caso especial y cuando tienen información medio rara, ya van a ver. Que la tercera forma es con dibujarla con el mouse. O sea, ustedes van a dibujar la tabla. Los contornos de la tabla los van a dibujar ustedes. Ustedes, operadores de Word, ¿sí? Entonces, seleccionan la opción dibujar tabla, que era la siguiente opción de insertar tabla. Ya después se las voy a mostrar. El mouse cambia de aspecto a un lapicito, como que está dibujando, que permite dibujar el contorno exterior de la tabla del tamaño deseado. O sea, lo primero que tienen que hacer es dibujar el exterior de la tabla. ¿Sí? Eso no quita que después le pueden insertar filas. Luego se deben dibujar las filas y las columnas del alto y ancho requerido. Una vez finalizado el dibujo de la tabla, se cliquea fuera de la misma y el mouse vuelve a su aspecto original. A su vez, el menú cambia de aspecto. Este permite modificar el aspecto de la tabla agregando colores, resaltar la primera y última columna, cambiar el grosor de los bordes, sombrear las celdas, etc. Por ejemplo, pueden hacer esta tabla. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo. Ven que es irregular esta tabla. Esta forma es ideal para dibujar tablas irregulares. Hay casos muy contados con los dedos donde conviene dibujar tablas irregulares. Eso significa que no todas las columnas, o mejor dicho, no todas las filas tienen la misma cantidad de columnas o el mismo tamaño. Fíjense que acá las 3 filas de arriba, la celda de más a la derecha es más ancha que las 3 celdas de abajo. ¿Sí? Bueno, esto Word permite hacerlo. Es raro, muy raro, pero yo les informo cómo se hace. Bien, les voy a mostrar ahora entonces en Word cómo se hace. Nos vamos al final, cliqueo acá fuera de la tabla, dejo un espacio y vamos a dibujar una tabla irregular. Les voy a decir paso por paso cómo dibujo una tabla irregular con esta tercera forma.
voy al mismo lugar, tabla, fíjense que es el mismo submenú de siempre, pero voy a dibujar tabla. Fíjense que dice, diseñe su propia tabla dibujando usted mismo los bordes de celda, fila y columna. Puede incluso dibujar líneas diagonales y celdas dentro de las celdas. No lo vamos a hacer tan difícil. Cliqueo dibujar tabla. Fíjense, supongo que lo van a ver, que ahora el mouse se transformó en un lapicito. Entonces, recuerden que decía que primero había que dibujar el contorno, o sea, el límite exterior de toda la tabla. Yo lo voy a hacer cliqueando, o sea, manteniendo presionado el mouse. Fíjense que hago esta tabla, este contorno de tabla. Yo cliqué en el ángulo superior izquierdo, manteniendo presionado, fui corriéndolo para la derecha y para abajo. Y me salió esto. Ahora voy a soltar el botón del mouse. Fíjense que me quedó el borde de la tabla, pero sigue estando el lapicito. No cliqueo en ningún lado, excepto donde yo quiero dibujar las líneas en el medio. Por ejemplo, vengo acá al borde, cliqueándolo, voy hasta acá y dibujé una columna. Ahora, vengo acá, dibujo, divido el espacio en dos filas. Vengo acá y divido la celda de abajo en dos. Y por ejemplo, hagamos una más. Vengo acá y divido. Recién cuando yo cliqueo fuera de la tabla, el mouse vuelve al formato normal. Y fíjense que tengo una tabla que no es para nada regular, ¿sí? Acá tiene dos columnas, pero acá tiene tres columnas. Acá tiene solo una fila, pero acá tiene dos y acá tiene tres filas. Es absolutamente irregular. Por eso les digo, no es algo muy común usar este tipo de tablas, pero bueno, sepan que existe. Yo puedo dibujar una tabla irregular, o sea, que no todas las celdas tengan el mismo tamaño y dividir una celda por la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, cada una de estas va a ser una celda distinta. Esta va a ser una celda, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra. O sea, esta tabla tiene 5 celdas. Bien, estas son las tres formas de dibujar una tabla. ¿Sí? Siempre tienen que posicionar el cursor donde van a dibujar la tabla y van a insertar tabla. Con la de arriba es la primera forma, con insertar es la segunda y con dibujar es la tercera. ¿Sí? Bueno, ya les mostré un ejemplo. Ahora seguimos con la presentación. Bien, este es un ejemplo. Bueno, obviamente las tablas se hacen para poner información adentro, ¿no? Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, una vez creada la tabla con las filas y columnas deseadas, se puede ingresar texto en cada celda. No hay mucha diferencia entre ingresar texto dentro o fuera de una tabla. O sea, ustedes para ingresar texto en una tabla simplemente se posicionan dentro de la tabla y empiezan a escribir. La mayoría de las funciones y comandos sobre formato están disponibles dentro de la tabla como fuera de la tabla. Diferentes tamaños, diferentes fuentes, negrita, subrayado, cursiva.
alineación del texto con respecto a la celda, inclusión de párrafo y formato. Todo lo que vimos en la primera parte de Word lo pueden hacer dentro de una celda. Es más, puede tener un formato una celda, otro formato otra celda, pueden poner en negrita una celda y otra celda no. O sea, cada celda es un mundo ahora. Y a ese mundo o a esa celda la pueden definir con el formato que quieren, el tipo de letra que quieren, la alineación que quieren. No es necesario que todo tenga el mismo formato. Bien, desplazamiento que lo vamos a ver en el próximo video. Les voy a mostrar, para terminar este video, cómo ingreso texto a la celda, que un poco ya lo vimos. Voy a Word. Fíjense, vamos a ir a la primera. Esto es lo mismo en cualquiera, Yo acá puedo poner hola. Me voy abajo con la flecha directamente. Pongo, no sé, muy. Abajo me voy con la flecha. Buenas tardes. Entonces, ¿cómo alineo esto? Tengo varias formas de alinear. Yo podría querer que hola esté alineado a derecha. Entonces, me posiciono en la celda, pinto la celda y me voy a inicio, que es donde están los alineadores, y alineo a derecha. Fíjense que se alineó a derecha. Muy lo quiero, por ejemplo, centrar. Buenas lo quiero, por ejemplo, en negrita. Y tardes lo quiero, por ejemplo, en cursiva. Entonces, fíjense que dentro de una misma tabla, incluso dentro de una misma columna, yo formateé a cada celda de una forma diferente. No tiene mucho sentido esto, pero bueno, se puede hacer. A su vez puedo poner acá otra números y si lo pinto solo esa celda, lo puedo poner subrayado. ¿Sí? Entonces, más que nada, esto yo lo que les quería mostrar era que cada celda ustedes la pueden formatear de diferentes formas. ¿Sí? Incluso no tiene mucho sentido, pero pueden poner una tabla dentro de una celda de una tabla. ¿Sí? A veces se puede llegar a dar el caso que quieran hacerlo. Poner una tabla dentro de una tabla. He visto casos. Entonces, lo importante de este video es que sepan insertar una tabla. Hay tres formas distintas. Las más usadas son las dos primeras, pintando esa cuadrícula que era pintando la cantidad de filas o columnas, y la otra forma que es a través de insertar tabla, esta, donde le ponían directamente la cantidad de filas y columnas a través del cuadro de diálogo que aparece. Bien, después por último que pueden cada celda formatearla de distintas formas. Después vamos a ver cómo formatear toda la tabla o una fila o toda una columna para que tenga el mismo formato. Por el momento, este es el final del primer video.